Hay 6 minutos, esto es ampliación de noticias. Valeria Fuertes en Lima, Noemí Mamani desde Cusco. Tenemos el placer de acompañarte en la edición de hoy. Han pasado los meses y el escándalo de los congresistas mochasueldos sigue dando de qué hablar. Incluso si es que en el mismo Congreso de la República no han llegado a resolverse estos casos. Vamos a dar cuenta incluso sobre esta acción fiscal que se realizó de allanamiento a las oficinas del congresista Raúl Doroteo. Han presentado denuncia incluso contra la congresista Magali Ruiz, todo un ámbito de cuestionamientos en el Congreso de la República. Lo vamos a comentar con el abogado penalista Andy Carrión, quien nos acompaña esta mañana en la edición de hoy. Doctor Carrión, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Valerie. Muchas gracias por la invitación. Noemí también. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor, por acompañarnos en la edición de hoy. Congresistas mochasueldos, los tenemos, a ver, casi una docena, hemos pasado más, creo, de los cuestionamientos a congresistas de la República. ¿Cuál es este escenario? Hablamos en este caso de Raúl Doroteo. La Fiscalía ha allanado sus oficinas. ¿Cuál es la diferencia respecto a los otros casos que se cuestionaban también dentro del Congreso de la República? Bueno, si uno analiza el conjunto de los casos así denominados mochasueldos, pues vemos de que tienen un modus operandi muy similar, ¿no? El hecho de tener o contratar personas dentro del despacho y posteriormente solicitar de manera directa o indirecta que parte de esos dineros sean devueltos al congresista de la República o a algún familiar o algún operador del congresista de la República. Tenemos ya casos paradigmáticos, incluso hay una sentencia condenatoria ya que ha sido emitida hace algunos meses en contra del primer caso de mochasueldo de un partido político que era el de Fuerza Popular, Michael Urtecho, si no me equivoco es el nombre, que también fue condenada conjuntamente con su esposa, inclusive por el delito de lavado de activos. Los casos que se presentan el día de hoy, Noemí, por los cuales estás consultando, pues son casos similares, no solamente que están en diversos niveles de etapas de investigación. El caso contra Raúl Doroteo es uno de los últimos en los que se ha dado una incautación, allanamientos de cara a que la Fiscalía pueda recabar la evidencia precisamente de lo que se imputa en base a dos delitos concretos, que sería el delito de concusión, así como el delito de peculado, es decir, apropiarse también de los dineros de los propios trabajadores que laboran siempre en el despacho congresal. Y el caso más paradigmático, diría yo, que es el de Magali Ruiz, que ya cuenta con una acusación con lujo de detalles, ¿no? Que habría favorecido a la ex enamorada de su hijo y también donde habría intentado encubrir incluso la propia investigación de la Fiscalía, porque ya han salido algunos chats en los cuales ella sugiere de que más bien no brinde toda la información esa ex trabajadora suya. Cobraba 2.900 soles, ella se quedaba con 900 y 2.000 soles iban a las cuentas de Magali Ruiz. Y lo peor de todo es que han dejado evidencias diseminadas por todos lados, ¿no? Por ejemplo, de dónde sacaban los dineros, quién utilizaba la tarjeta, que la utilizaba en Trujillo, y querían de que esto no se dé cuenta y que más bien la propia ex trabajadora se atribuya la responsabilidad de haber obtenido esos dineros. Entonces aquí tenemos un modus operandi muy claro, Noemí, que viene desde Michael Urtecho y que entiendo que tampoco va a ser el último caso, ¿no? Porque yo creo que en base a lo que se presenta día a día, podríamos hasta decir que es una práctica casi generalizada. Ahora, doctor Carrión, ¿cómo está? Valeria Fuertes lo saluda. Muy buenos días. Estos casos de verdad indignan mucho, ¿no? Se trata de Raúl Doroteo y de Magali Ruiz, un poco para que los oyentes puedan entender. Raúl Doroteo de Acción Popular y Magali Ruiz de Alianza para el Progreso. Y como usted bien señalaba, pues las pruebas son contundentes. Pero para aquellas personas que se han perdido la noticia durante la semana, ¿qué lleva a la Fiscalía a realizar un allanamiento? Es decir, ¿qué indicios tiene la Fiscalía para realizar un allanamiento? Porque creo que no podemos dejar espacios para que estas malas prácticas en el Congreso de la República, que son repudiables, puedan permanecer más, digamos, en estamentos políticos como lo es el Congreso de la República. Y no queremos discursos de congresistas señalando, sí, pero de repente hay una manipulación de la Fiscalía. Usted sabe que hay defensas que puedan realizar, pero de manera concreta, ¿cuáles son los indicios que tiene la Fiscalía que lleva a un allanamiento? ¿Qué tan contundentes son las pruebas que ellos pueden identificar para realizar esto? Bueno, primero debemos de señalar, Valeria, de que un allanamiento no es una decisión que tome unilateralmente el fiscal o la fiscal a cargo de la investigación.
para que concurra una diligencia de allanamiento, esta tiene que previamente ser autorizada por el juez competente. Y para que el juez apruebe esta naturaleza, este tipo de medidas, pues tienen que concurrir algunos requisitos como la causa probable, es decir, que la persona la imputada esté relacionada con los hechos investigados, que exista cierto peligro en la demora, es decir, de que no se encuentren, no se ubiquen las pruebas en tiempo real, un tiempo oportuno, y que pueda haber el peligro como consecuencia de que desaparezcan estos indicios o evidencias. Evaluando todos estos elementos, es recién que el juez toma una decisión, la de habilitar precisamente el allanamiento, en ocasiones también la incautación de cierta documentación o ciertas pruebas que son necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Y eso es lo que ha realizado la Fiscalía con la autorización judicial, algo similar a lo que sucedió con Dina Boluarte, ¿no? Porque también en el caso de ella se allanó y luego se incautaron las joyas producto de la investigación. En este caso, lo que hace la Fiscalía, de los casos que estamos analizando, los así llamados mochasueldos, pues lo que busca la Fiscalía es encontrar evidencia que puedan apuntar o sustentar esta hipótesis de la apropiación de los dineros por parte de los congresistas de la República, que también los métodos se están sofisticando, ¿no? Ya no es de que el propio congresista recibe los dineros. Incluso en el caso de Magali Ruiz, ella le había ordenado a su trabajadora de que a su nombre habilite una tarjeta, ¿verdad? Y ella era la que más bien utilizaba la tarjeta, es decir, la congresista utilizaba la tarjeta para sacar los dineros. Y en el caso de Doroteo, pues hay métodos similares, y la Fiscalía, estas diligencias de allanamiento, incautación, son importantes de cara a la investigación porque tienen que resguardar también, Valeria, el efecto sorpresa. Es decir, tienen la Fiscalía en este caso que sorpresivamente recabar las evidencias o indicios que en ocasiones incluso los propios investigados no aportan de manera voluntaria. Es por eso que cuando la Fiscalía a veces ordena una exhibición de documentos o que trasladen alguna documentación para seguir con las investigaciones, y el imputado hace caso omiso a este tipo de solicitudes, pues entonces la Fiscalía se ve obligada a recurrir al juez para que precisamente puedan implementar este tipo de allanamientos e incautaciones. Doctor, y además de la Fiscalía y la investigación que se tiene que realizar, que en algún momento llegará a su fin seguramente, hay otro espacio donde también se indaga, y es la Comisión de Ética del Congreso de la República, que, bueno, lo hemos visto, no sé si compartió usted esa apreciación, una especie de blindaje a estos congresistas en su momento acusados por el caso Mochasueldos. ¿Cuál es el rol que debería cumplir la Comisión de Ética? Y si de pronto había una posición del congresista Luis Ángel Aragón, decía, debería desaparecer, o que otras personas deberían integrar la Comisión de Ética porque decía que hay mucho blindaje. Bueno, es por eso que se ha sedimentado este dicho de otorongo no come otorongo, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de la Comisión de Ética es perfectamente aplicable, porque incluso Magali Ruiz había tenido ya una investigación en la Comisión de Ética, en la cual simplemente no aprobaron esta investigación y salió librada de algunas investigaciones previas. Tenemos que señalar que cuando se da en este caso de recorte de sueldos irregulares, se habilitan dos vías de investigación. La primera de ellas es la vía penal, en la cual el fiscal de la Nación se hace cargo de indagar estos hechos, y por otro lado existe la vía parlamentaria, ¿no?, en la Comisión de Ética. Y si es que aquí encuentran algún irregular, puede pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o a la Comisión Permanente, y puede ocasionar incluso hasta la destitución o la inhabilitación por parte del Congreso de la República en contra del congresista que ha cometido estas irregularidades. Pero durante los últimos tiempos, Noemí, y eso espero que responda a tu pregunta, ha habido mucho blindaje en el Congreso de la República, ¿no? Son muy pocos los casos que han pasado a una inhabilitación o destitución. Uno de los casos más paradigmáticos fue el de María Cordero Jontay, pero no porque haya ánimo de blindarla, sino porque ya los hechos eran muy escandalosos, ¿no? Había cierto grado incluso hasta de extorsión en las conductas que había desplegado María Jontay, de obligarlos a sus trabajadores, forzarlos a que incluso inmediatamente puedan ir al cajero automático para que le den los dineros que según ella le correspondía. Entonces yo creo que el escándalo motivó sí que en ese único caso o algunos otros muy puntuales el Congreso de la República puede inhabilitar y destituir a un congresista de la República. Sí. Pero los otros casos no, incluyendo el caso de Magali Ruiz. Ahora, doctor, para cerrar nada más la entrevista, ¿qué es lo que sigue después del allanamiento? ¿Es posible que estos congresistas pierdan su curul y entren los accesitarios? ¿Qué pasaría y en cuánto tiempo? Bueno, tenemos por un lado las diligencias de allanamientos que van en orden a la investigación penal.
pero ello no genera automáticamente una inhabilitación o destitución. Eso lo tiene que por ahora regentar el Congreso de la República. Pero hay una especie de círculo vicioso, Valeria, porque si la Fiscalía formula su acusación, esa la tiene que realizar ante el Congreso de la República. Y nuevamente, quien decide si el delito se pasa o no a la siguiente etapa es nuevamente el Congreso de la República, que puede en ocasiones no aprobar esa acusación y todo quedar en el Congreso de la República. Entonces, ese es el círculo vicioso que tendríamos de alguna manera superar, porque si no estaríamos siempre en las manos de los congresistas de la República, aún en casos escandalosos como los que ahora estamos comentando. Tremendo. Andy Carrión, abogado penalista, muchísimas gracias, doctor, por atender esta llamada y explicar justamente los escenarios legales en los casos que involucran a dos congresistas. Muy buenos días, Raúl Doroteo de Acción Popular y Magali Ruiz de Alianza para el Progreso. Hacemos una pausa, Noemí, regresamos con mucho más aquí en Ampliación de Noticias.